Bien, podemos comenzar entonces. Bienvenidos hermanos, teníamos unos problemitas técnicos. Gracias a Dios nos golpeó duro el viento y la lluvia todavía se deja sentir, pero leamos esto también como una bendición de Dios. La lluvia siempre nos hace bien, ¿no es cierto? Bien, en realidad vamos ahora a tocar un tema de formación clásico de todos los jueves. Me pareció oportuno el tema de leer nuestra circunstancia histórica, teñida de tantos contrastes, de tantas dificultades de comprender ya la vida cristiana, de tantas divisiones que aqueja la Iglesia, de tantos intentos de cisma que se empiezan a escuchar por todos lados, y me pareció oportuno hablar sobre el tema de la fe de Pedro como nuestra fe, pero también las dudas de Pedro como nuestras dudas. Entonces, este es un tema tremendamente bíblico, sobre todo tratado muy bien en el evangelista Marcos, que vamos a intentar seguir en esta conferencia. Y bueno, hermanos, me permito hacer una pequeña introducción a nuestro tema, esperando que alguno de ustedes, pues naturalmente, se sienta verdaderamente movido a reconsiderar cómo la figura de Pedro, pues en realidad abarca el cristiano o la experiencia cristiana de todos los tiempos. Como veremos, pareciera que definitivamente en la mente de los evangelistas querían presentar la imagen de un Pedro que definitivamente, hermanos, era una imagen muy humana, que representaba de alguna manera pues la fe misma de todos los creyentes de todos los tiempos. Entonces, bueno, pues vamos a intentar decir algo. Comienzo por decir una pequeña introducción a este nuestro tema, que repito, hemos intitulado Pedro, nuestra fe, la duda de Pedro, nuestra duda. En las redes sociales y en el internet en general, por ejemplo, YouTube, Instagram, Twitter, en fin, todos estos medios, comienza a generalizarse una cierta actitud, pudiéramos decir, muy crítica sobre la jerarquía de la Iglesia, sobre los sacerdotes, sobre los obispos, pero sobre todo sobre el vicario de Cristo, en este caso su santidad el Papa Francisco. Personalmente yo intento llamar a este fenómeno el fenómeno, antipapa, porque verdaderamente se despierta una especie de malestar general y se empieza a atacar al Papa apenas hace algún comentario o publica algún documento. Y siempre, ¿verdad?, se ha sabido que en ciertos círculos religiosos, protestantes, en ciertos grupos gnósticos, también marxistas, ateos, comunistas, pues ya sabemos que no es novedoso. La verdad es de que todo el tiempo se han ido contra el Santo Padre, ¿verdad? Pero lo que extraña ahora en nuestro tiempo, hermanos, es que este fenómeno de participación digital en las redes surge de círculos cristianos y católicos. Surge de círculos cristianos católicos. Y esto, desde mi sometida aseveración, desde mi punto de vista, ¿verdad?, a mi parecer, debe de ser un punto que cada uno de nosotros debe meditar en serio. Todos aquellos que nos consideramos aún discípulos de Jesús y que nos gloriamos de profesar a esta Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica, debiéramos entonces replantearnos cosas, ¿no es cierto? Es importante clarificar nuestros principios de creencias, nuestras estrategias, nuestra participación
y por supuesto nuestros propios criterios, ¿no? Y ante esa confusión que encontramos en los medios, yo me preguntaba, bueno, pues, ¿qué puede estar ocurriendo? Bueno, pues hay muchas respuestas. La verdad es de que no vamos a encontrar una respuesta unívoca, es decir, una sola respuesta. Y lo que voy a decir ahora, queridos hermanos, queridos oyentes, los que me siguen a través de Facebook y naturalmente otras plataformas, lo que quiero decir expresa una percepción del mundo cristiano y católico, de la Iglesia, y sé muy bien que no tengo la verdad absoluta, nadie la tiene, la verdad absoluta solamente se hace sinónimo con Dios mismo. Todas nuestras verdades, por muy acertadas, pues son verdades relativas. Pero lo que yo les comparto ahora solo quiere ser una provocación a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestra manera de pensar de las cosas, ¿no? Y un poquito para provocar, pues, informarnos mejor, situarnos mejor y tomar, podríamos decir, posturas adecuadas ante esos retos que nos propone la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro, invocamos siempre la ayuda del Espíritu Santo y yo lo que les comparto, pues es una cosa muy sencilla, una meditación, una percepción, pero lo hago con mucho cariño a la Iglesia y con mucho respeto a cada uno de los oyentes. Espero me dé a entender y no vaya a lastimar a nadie susceptibilidades de ninguna naturaleza. Bueno, me justifico en este tema, la fe de Pedro nuestra fe, la duda de Pedro nuestra duda, porque en realidad esa es la vida del creyente de todos los tiempos. Pedro es un modelo de nuestra propia confesión y profesión de fe. Por eso me ha resultado interesante tocar este tema, hermanos, si ustedes me permiten. Y ahora, sin agregar nada más, como es ya nuestra costumbre, pues no vamos jamás a dejar afuera a la fuerza del Señor, a la fuerza del Espíritu Santo, esta luz que ilumina las tinieblas de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de nuestras propias graves faltas, ¿verdad? Lo ponemos delante de Dios y le pedimos con reverencia, con temor, con mucho respeto al Espíritu Santo que tenga bien bendecir estas palabras que voy a compartirles y que puedan verdaderamente generar espacios de reflexión profundos. Así que le pedimos al Señor que nos ayude esta noche. Señor, ya he puesto desde antes esta experiencia formativa delante de ti. Ahora te pido que actualices tu gracia y que envíes tu bendición sobre todos aquellos hermanos que van a escuchar esta conferencia. Danos la posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo en torno a nosotros y danos la sensatez, la prudencia y la sabiduría para, a pesar de las cosas, nunca dejar de ser verdaderos y auténticos discípulos de Jesucristo de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Nadie puede negar, hermanos, que hoy por hoy, decía, vivimos tiempos verdaderamente, pues, difíciles, complicados para la Iglesia. Sería como querer tapar el sol con un dedo. Evidentemente hay problemas. Y no son problemas solamente de naturaleza mal testimonio. Estamos hablando de cosas todavía más trascendentes, más apremiantes, como puede ser la profesión y la comprensión de nuestra propia fe cristiana. Y podríamos hablar de que manejamos hoy en día verdaderamente crisis morales, crisis de valores, crisis de identidad y de pertenencia, de identificación cristiana. Y además añadimos otro problema que estamos viviendo actualmente, las amenazas de divisiones y de cismas al interno de la Iglesia. Pareciera entonces que estamos viviendo un tiempo donde la barca de Pedro
no sabe a dónde va, está como a la deriva. Hay desaliento y desesperanza, pero el Espíritu del Señor sabemos bien que es el que va guiando a la iglesia, y Él es el que sopla sobre la barca de Pedro y sabrá conducirla a puertos seguros. Esa es nuestra fe, si no, no estuviéramos aquí y ahora, hermanos. La posmodernidad nos ha pegado con todo a ustedes y a mí. Es decir, a ustedes como laicos y a mí como religioso, y también, pues naturalmente, como jerarquía eclesiástica, porque tengo el sacerdocio ministerial. Nosotros sabemos muy bien que detrás de los grandes movimientos societarios actuales en el mundo entero, pues se mueven grupos de poder. Esto ya no es teoría de conspiración, esto ya es sabido por todo el mundo, ¿verdad? Hay élites mundiales que siguen moviendo los hilos del mundo. ¿Y cuál es nuestro deber como cristianos? Pues por favor, ellos van a seguir haciendo lo mismo, pero ¿tú qué vas a hacer? Esa es la pregunta inteligente. Bueno, pues yo digo, escuchemos la voz de Jesús en el Evangelio. Debemos de estar atentos y vigilantes de todo lo que pasa, así como el Señor nos enseñó. Fíjense ustedes que leía un poquito a alguien que me gusta mucho en su filosofía, un ensayista español y filósofo, Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, decía que la crisis moral que padecemos actualmente es la consecuencia de falta de proyectos y de programas de vida. Y se me hizo interesante esta definición. ¿De dónde viene el problema moral o la crisis moral? Y él dice, es que a los seres humanos y a las instituciones de nuestro tiempo le hacen falta verdaderamente proyectos y programas de vida. Vivir por vivir, no, hermanos, porque nuestro tiempo es breve. En 70 años ya nos estamos yendo. Vivir por vivir, no. Es vivir con un proyecto y un programa de vida. Y eso te da fuerza, te da vigor, te da moralidad, te da costumbres, te da identidad. Entonces, naturalmente, cuando se carece de proyectos y de programas de vida, pues entonces, dice Ortega y Gasset, se genera en el corazón de todos los hombres una especie de indigencia cultural, indigencia espiritual, una especie de desmoralización, hermanos, una apatía que distingue el corazón de los seres humanos. Y la apatía le sigue a la flojedad y al sinsentido de la vida. Entonces pensaba yo que actualmente existimos y nos movemos bajo la ley del menor esfuerzo, lo hemos dicho ya en otros momentos formativos. La ley del menor esfuerzo. Pareciera que ya se nos cayeron los brazos, es decir, pues ya no se espera nada, nada cambia, todo es igual y el mundo sigue de cabeza. Entonces también nos unimos a este caos, a esta crisis moral. Y me uno también a esta crisis moral. Cuidado, porque dice Jesús, nosotros somos luz y somos sal. No podemos dejar de ser luz, de ser sal. ¿Por qué? Porque cuando la sal ya no sirve, la tiran al piso y todo mundo la pisa. Yo no quiero que me pase esto, hermanos. Por tanto, hay que echarle coco a esto. Al mundo le hace falta esa responsabilidad social, responsabilidad ecológica y también, digámoslo, una responsabilidad personal. ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va la gente? Así vivimos, así, como si nada, ¿no? Como si nada hubiera. Bien, se puede acabar el mundo y ni cuenta nos damos. Están cambiando los signos de los tiempos y no nos damos por enterados. Al creyente de nuestro tiempo, al verdadero discípulo, le falta compromiso cristiano. ¿Sí? Debemos de vivir hasta el último momento con esa entereza de vida. Y a estas alturas es difícil negar que nos está fallando alguna cosa. Difícilmente alguien puede decir, no, pues es que siempre ha sucedido, las cosas siguen igual, que todos los tiempos. No, hermano, yo percibo que aquí hay algo que no se había visto en otro tiempo. Estamos viviendo con crudeza un desvarío cultural. Estamos viviendo con crudeza el irrumpir de criterios antivalores cristianos. Hemos perdido aquella configuración
de la familia unida. Es una familia descohesionada, es una familia lastimada, también por criterios de nuestro tiempo, ¿no? De naturaleza social, educativa, política, socioeconómica y demás. Bueno, entonces, pues dense por enterados, debemos darnos cuenta de nuestras carencias y corregir el rumbo. Y si se puede, corregir el mundo, porque no lo corregimos solo, lo corregimos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros? Y en este campo viene a nuestra ayuda, pues naturalmente, la figura emblemática de Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso quería hablarles un poquito de Pedro, solo un poco, para que entiendan entonces cuál es el talante. Porque como veremos después, hay una contrarreacción contra Pedro. Y todos sienten esta reacción y algunos se quieren salir o bajar de la barca. Y algunos quieren ir en su contra y algunos quieren hacer su mundo aparte. ¿Qué nos está pasando? Bueno, hablemos de la figura de Pedro y sintamos de qué manera nosotros, cristianos del siglo XXI, nos relacionamos perfectamente con este enigmático personaje del Evangelio en general, pero vamos a seguir más particularmente a la visión que tiene el evangelista Marcos. He elegido a Marcos, hermanos, por la sencilla razón de que fue su preceptor. Marcos fue su amanuense, porque Pedro pues no sabía leer ni escribir, pero tenía a Marcos su secretario y probablemente le fue pasando todas esas aventuras que vivió con Jesús, aventuras de fe se entiende, le fue transmitiendo aquellas cosas que Jesús había enseñado en el pasado y Marcos estuvo contemplando esta fuente bellísima venida de Pedro y de esa manera redactó su evangelio. Y no tiene consideraciones, si ustedes leen el evangelio de Marcos, no por el hecho de ser escribano de Pedro, va a hablar bien de él, no. Él dice las cosas como son y nos presenta la imagen de un Pedro verdaderamente mal discípulo y sin embargo elegido por Dios. Por algo será. Entonces, si ustedes me permiten, hablemos de esta figura emblemática que repito, nos engloba a todos los que seguimos los pasos de Jesús, el Señor de nuestras vidas y de nuestra historia. Pareciera, queridos hermanos, que el evangelista nos quiere decir que en Pedro se está sintetizando el cristianismo de todos los tiempos. Creo que los creyentes nos identificamos con Pedro y amamos a Pedro. Yo amo a Pedro. Yo amo al Papa Francisco. Pero sé que en muchas cosas Francisco podría haber sido más prudente, porque es un ser humano, es el Papa, pero solamente será infalible en ciertos aspectos de la vida eclesial y en ciertas materias. Pero sigue siendo alguien que como Pedro se está esforzando en el día a día por vivir la fidelidad a su Señor. Y debo de orar por Pedro a pesar de sus desvaríos, a pesar de sus desaciertos. Yo lo seguiré amando hasta el último momento de mi existencia. Por tanto, los creyentes amamos a Pedro porque quizá nos sentimos identificados con su vida. Nos sentimos identificados con su fragilidad también. Yo me siento identificado con su fragilidad. Y quisiera emular también al mismo tiempo su valentía, ese arrojo que lo distinguía para vivir la fe y hasta el último momento de sus días, su perseverancia final. Testimonio de fe con su propia muerte. Admiramos naturalmente su valor al abandonarlo todo, hermanos. Como dice el Evangelio, dejando todo al instante, dice el texto sagrado, cuando el Maestro dijo, vengan en pos de mí, que yo haré de ustedes pescadores de hombres, inmediatamente lo siguieron. Entendemos el aspecto rústico de su personalidad. Es un pescador. ¿Qué esperas de un pescador? Tendrá nobleza de corazón, pero no es que sepa muchas cosas
del mesianismo. No es que sepa muchas cosas de la religión. Él vive en el día a día metido en su trabajo. No entiende el mensaje de las parábolas. Se queda de a cuatro cuando Jesús dice una enseñanza a través de parábolas. Y ahí anda diciéndole, Señor, ¿me explicas? ¿Me explicas? No entendí, no entendí. Ese es Pedro. Entendemos su aspecto rústico. También entendemos perfectamente a Pedro cuando siente la desesperación y deja de mirar a Jesús. Cuando va caminando sobre las aguas, ¿recuerdan? Y entonces se hunde en el mar. También siento yo que nuestros pies, ¿a poco no?, tambalean de tanto en tanto delante de esas turbulentas aguas de la vida. Y también como él, caemos en el asombro, caemos, si ustedes quieren, hasta en la tartamudez, cuando enfrentamos esa visión que asusta y pasma de un Jesús, el Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, completamente transfigurado en el Tabor. Hermanos, pues, ¿quién no se va a llenar de sorpresa? ¿Quién no se va a llenar de asombro? Y ese es Pedro. Y también como Pedro, lloramos, ustedes y yo, lloramos como Pedro. Más de alguna vez lloramos, porque no me van a decir que más de alguna vez no habrás tú negado a Jesús de mil formas y figuras. Y hay que llorar el sentimiento que te queda dentro, porque no tuviste la entereza de decir, yo creo en Jesucristo a pesar de todo. Nos tambaleamos en la fe. Entonces lloramos, nos sentimos identificados con Pedro. ¿Y qué decir de su cansancio en Getsemaní? El cansancio de Pedro es muy nuestro, ¿no es cierto? Esas veces cuando tú te pones a orar y el sopor de sueño te gana, hermano, te gana como a Pedro. Te quedas dormido, estás orando, dejas el rosario a medias, dejas tu oración a medias, porque ya te llegó el sueño y te venció. Y el reproche de Jesús que le ha de haber traspasado el alma cuando le dijo, Pedro, ni siquiera una hora has podido velar conmigo. ¿Ven? Nos quedamos dormidos en Getsemaní. Como Pedro compartimos el gozo también cuando Jesús se nos presenta resucitado. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Tener la certeza de que Jesús no ha muerto, se me ha manifestado y yo soy testigo ocular. Yo lo toqué, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué, yo lo olí. Yo fui testigo de su resurrección. Pero bueno, no solamente gozos, también penas. La pena y la vergüenza de Pedro cuando lamentablemente lo traiciona. Tú andabas con él, no me interesa, yo no soy de ese grupo. Lo traicionamos una y otra vez. Tenga compasión de nosotros el Señor, porque tú y yo también lo hemos traicionado. Y no digas que no, porque es verdad. Pero intentamos, también como Pedro, redimirnos con un acto de amor. Pedro, ¿me amas? Sí te amo. Pedro, ¿me amas? No, entonces, Señor, aquí estoy al pie del cañón. No me siento superior a nadie. No me siento completado, me siento inconcluso, Señor, pero que sea este un acto de amor, que esté sentado delante de ti escuchando tu enseñanza, tu palabra que revitaliza y da vigor al espíritu. Aquí estoy, Señor, tratando de redimir con actos de amor todas nuestras afrentas, todos nuestros pecados, todas nuestras grandes o pequeñas traiciones. Y como Pedro, también le decimos muy a menudo, hey, Señor, aléjate de mí, porque yo soy pecador. Ah, cómo me gusta esa frase de Pedro. Me gusta mucho. Porque siento que soy yo el que se la digo. Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador.
Eso significa pureza de alma, eso significa reconocimiento de la falta y eso significa también agallas de cristiano, de hijo de Dios. No tengas miedo, Jesús no te va a rechazar, pero admite tu pecado, confiesa tu pecado. Aléjate de mí, Señor, que soy pecador. Y el Señor, por ese acto de humildad, nos acoge en su misericordia. Y bueno, ese es Pedro. Y luego, si hablamos un poco de su preparación, tendríamos que descubrir una cosa esencial. Es verdad, el evangelista Juan era el discípulo amado que ponía su cabeza sobre su pecho, el pecho del Señor. Es verdad, Santiago era un vaso de elección y Juan también. Pero habría que decir que Pedro fue el discípulo a quien el Señor decidió dejarle vicarialmente su autoridad. Hay que decirlo. Por tanto, me parece a mí que por encima de los 12 notaremos en el evangelista Marcos un intento de preparar de manera especial a Pedro. Y yo leo en ese texto, por ejemplo, que presenta Juan, Pedro me amas, apacienta mis ovejas, Pedro me amas, apacienta mis corderos. Eso, la preparación de Pedro, va en esa dirección. Y Jesús entonces lo pone a la prueba. Fue de los primeros, Pedro, animarse a decir abiertamente y sin tapujos que Jesús no solamente era el carpintero de Nazaret, que Jesús encarnaba aquel que habría de venir al mundo, el Mesías, el Hijo de Dios. Fue Pedro, no fue Santiago, ni siquiera Juan, fue Pedro el que lo dijo. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te le ha revelado ni la carne ni la sangre. Pero bien pronto comenzó a entender que Jesús de Nazaret era más que un simple hombre, porque le vio devolver la vista a los ciegos, sanar a los leprosos, hacer caminar a los cojos y hasta levantar a los muertos. Recuerden lo que hizo, ¿verdad? Con aquel emisario, ¿verdad? O más que emisario, aquel ministro de culto que le dice que su hija estaba enferma y cuando llegan pues ya se había muerto y la pone de pie. Talita Kumi. ¿Quién estaba ahí? Pedro. Pedro estaba ahí. Fue testigo de cómo Jesús tenía el poder no solo para sanar, sino para devolver la vida. Y en el concepto judío, nadie, absolutamente nadie, tiene esa posibilidad de devolver la vida, sino solo Dios, solo Dios. Entonces él empezó a detectar que aquel Jesús de Nazaret, que además comprendía que era el Mesías y que relacionaba con Dios como hijo de Dios, en el sentido ontológico, es decir, consustancial con Dios, entonces empezó a entender que también era Dios mismo. Ahí es el avance de conocimiento que Pedro tiene. Además de ser un hombre totalmente ignorante, además de ser un hombre atrabancado, pero el Señor lo eligió por la grandeza de su corazón, digo yo. También, recuerden ese texto maravilloso, fue el primero Pedro en arrojar las redes al mar. Una vez que el Salvador le dijo, lanza tus redes al mar. Señor, esto ya lo hemos estado haciendo, pero no funciona. Bueno, pues, ¿qué no te estoy diciendo? Lánzalas. Antes no estaba yo, ahora yo te lo digo, lánzalas. Y ya saben la historia, recogieron tan gran cantidad de peces que tuvieron que pedirle a otras barcas que vinieran en su ayuda. Bueno, pues ahí en todo eso, él empezó a subir, digamos, la comprensión de Jesús hasta llegar a tocar su misma divinidad. De hecho, en esa ocasión uno de los evangelistas dice, entiendo lo que está pasando, Señor, y percibo lo que hay en ti. Aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Entonces, el milagro de la multiplicación
también tuvo lugar en las manos de Pedro, porque como era, digamos, la autoridad de los 12, él se encargó de la distribución de 50 en 50, dice el evangelista, y él fue testigo cómo se presentaba el milagro y cómo iban surgiendo los panes multiplicados de aquellas canastas. Entonces, hermanos, bueno, díganme si esto es o no una preparación a lo que Pedro tenía que hacer en la iglesia después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Otro dato más. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, pues los demás discípulos empezaron a decir lo que la gente decía, ¿no? Pues unos dicen, pues otros dicen. Pero cuando dirigió directamente el asunto a Pedro, le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Dice el texto sagrado que Pedro sin vacilar dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Ahí está. La profesión de fe de Pedro se pone por encima de su naturaleza humana frágil, quebradiza, errática, pecadora. Hay que decirlo. Entonces, sabemos bien que Pedro en los evangelios llegó a constituirse en verdadero apóstol de Jesucristo, y él fue el que de manera especial fue testigo de su señorío, además de estos textos que hemos señalado, ¿verdad?, que nos lo confirman. De tal manera que poco a poco configuró su idea y llegó a una profesión de fe. Jesucristo era perfectamente hombre, pero también Jesucristo era perfectamente Dios. Sin embargo, hermanos, mentiría si yo no les digo que aquí hay algo que tendríamos que confirmar también. Y este es el aspecto siguiente de Pedro. Pedro fue el peor discípulo en la visión de Marcos. El peor discípulo. Fue el discípulo más reprendido de todos. Sorprendentemente, Pedro, a pesar de todo, a pesar de esos regaños, ¿se acuerdan aquella vez que le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás? Pedro no se ofendió. Esa es parte de la grandeza de Pedro. Imagínense lo que sucedería si un sacerdote le dijera una cosa semejante a un fiel cristiano. Hace un argüende tal que va y hasta con el obispo se confiesa. Pedro aguantó vara, no se ofendió, sino que siguió, ¿verdad? Continuó en el seguimiento de su maestro, fortaleciéndose día a día en su testimonio y aprendiendo de él. Su última lección fue lo que presenció después de la crucifixión, cuando van los discípulos y le dicen, oye, el sepulcro del maestro está vacío, ya no está. Y Pedro dice el texto que se apresuró, caminó como pudo, porque ya tendría seguramente una cierta edad, y constató por sí mismo aquello, maravillándose de lo que había sucedido, y no se atrevió a hacer un juicio directo. Podríamos pensar que puso en neutralidad su mente. No quiero pensar en un Pedro que dude. ¿Quién se robó el cuerpo? ¿Verdaderamente no resucitó? ¿Alguien está urdiendo algo? Me parece que no es la intención. De tal manera, hermanos, que esta presentación de Pedro me sirve a mí para hacer algunas afirmaciones pertinentes. Fíjense ustedes, hermanos, que uno de los gravísimos problemas que tenemos es constatar, y a través de los medios que tenemos a disposición, ¿no?, de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y demás, ¿no? No sé si ustedes compartan conmigo esta idea.
pero para mí es claro. Se percibe en los medios, en las publicaciones de los youtubers y demás, una cierta atmósfera alimentada una y otra vez de rebeldía, de división y de desprecio hacia Pedro como vicario de Cristo. Yo planteo como si una fuerza espiritual maligna estuviera empujando hacia la división. Debemos de tener mucho cuidado y hacer discernimiento de espíritus, como decía Ignacio de Loyola. Pareciera, queridos amigos, oyentes, hermanos, que se está cumpliendo la profecía de Lucas. En Lucas 12:52 dice, de aquí en adelante en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Una división por doquier. La iglesia y el mundo se divide entre conservadores y reformistas, ortodoxos y heterodoxos, entre aquellos que obedecen y aquellos que desobedecen al Santo Padre, entre ideologías de género y en cambio una postura cristiana de paz y de acogida universal, que no lastima a nadie, entre sacerdotes que quieren bendecir a parejas homosexuales y aquellos sacerdotes que no negamos una bendición individual y en privado, entre celebrar misas tradicionales o tridentinas, como se llama también, a celebrar la misa romana que conocemos, entre misas ecuménicas al estilo alemán y las misas ecuménicas, pero entendidas desde el Concilio Vaticano II, que en el documento nuestro etate efectivamente se está intentando generar una atmósfera ecuménica, porque Dios quiere, Jesús quiere que todos aquellos que creen en Él sean una sola cosa, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos. No al cisma, no a la división, porque eso no es del Espíritu Santo, eso no es de Jesús. Es más bien la fuerza descohesionante del maligno. Hermanos, todo este panorama es grave porque te involucra a ti, me involucra a mí, involucra a todos. Involucra al todo y a las partes. También nosotros nos sentimos como jalonados hacia esas fuerzas que polarizan para generar dos cosas. La iglesia actual está siendo puesta a la prueba y los verdaderos discípulos de Jesús pareciera que se acercan peligrosamente a un nuevo sismo al interno de la iglesia. Cómo están visitadas las páginas sobre este particular en el internet. Se presume, se percibe, se prevé un sismo. El Espíritu Santo que sigue guiando a la iglesia sin descanso pueda generar espacios de diálogo para evitar eso en pleno siglo XXI. Pero bueno, yo siempre diré lo mismo y lo voy a ratificar ahora, hermanos. Siempre lo digo. Mientras hay vida, mientras hay oración, mientras haya fe auténtica, confianza plena en el Señor, todo puede cambiar. Todo es posible para el que cree. ¿Quién lo dijo? El mismo Jesús. Todo es posible para el que cree. Y bien vale la pena luchar por ello. Todos sabemos de sobra que a Jesús no le gustan las divisiones, porque dice él mismo que un reino dividido no puede subsistir, una familia que está dividida no va a subsistir, van a separarse. Y ahí vienen los fracasos matrimoniales, las separaciones, los distanciamientos, ¿no? La ridiculez, a veces, en algunos casos, ¿no? De vivir así, lastimando a la propia familia, divorcios, todos los que quieran, separaciones. Divorcio express.
Y bueno, eso. Entonces, pareciera que al contrario de lo que puede producir el Espíritu de Dios, que es comunión, unidad, fuerza, pareciera que el sello del maligno es lo que vivimos. Divisiones, guerras, odios. El sello del Espíritu es unidad, es comunión, es concordia y es paz, hermanos. Discierne el Espíritu. Por otra parte, existe la tendencia en creer a veces más en lo que digan las ciencias. No me importa saber cuál. Ciencias de salud, ciencias humanas, ciencias exactas, ciencias más de... Es decir, el irrumpir de la ciencia y de la tecnología, hermanos, a veces cada vez más sofisticada, pareciera que se está configurando una nueva religión. La religión del siglo XXI ya no es la religión cristiana. Ahora es la religión de la ciencia, la religión de la tecnología. Por ejemplo, los jóvenes, y quisiera decir también los que no somos tan jóvenes, es más fácil vernos con un celular, una tablet, una compu portátil, que vernos con una Biblia o un catecismo de la Iglesia Católica en la mano. Entonces, ¿cuál es la religión? ¿En qué creemos? ¿En quién ponemos nuestra fe? Lo que diga la ciencia de salud, lo que diga la ciencia X, esa es nuestra creencia. Y no se equivoca. Le damos ese estatus de infalibilidad, cuando ustedes y yo sabemos que no es verdad, que debemos de irnos despacio y sin prisas. Pareciera que las ciencias, pues, y la tecnología, y a lo mejor quisiera añadir algo más, el fanatismo. A veces considero que se ha convertido en la religión de nuestro tiempo. ¿Han escuchado hablar del fanatismo que sentimos hacia cantantes, artistas, telenovelas, fútbol, Super Bowl? ¿Cuántos acuden a esos eventos masivos? ¿Y cuántos vemos en los momentos de culto para todas las religiones cristianas? Esto es tremendo. De tal manera que me parece que se configura una nueva religión, ¿verdad? Encontrará más a menudo, definitivamente, encontraremos este fenómeno, gente supermasificada para demostrarle el cariño y la devoción a esos personajes que cantan, que actúan, que lo que sea, y hay que ver las caras, ¿no? Sobresaltadas de los fanáticos, aquello en el fútbol, el Super Bowl, esa gente que llora porque entra. Dios mío, ¿de qué se trata esto? ¿Es una conmoción religiosa o de qué cosa se trata? Por tanto, mis hermanos, ya voy terminando el tema para que no los canse. Existe inclusive quien afirme que este fenómeno no es otra cosa sino la necesidad de espiritualidad que tiene el ser humano. Porque si ya hemos desplazado una fe cristiana, si ya hemos dejado de priorizar una fe cristiana que existía antes, pues se tiene que seguir creyendo en algo, ¿no? Y si el mandamiento de Dios ya no nos dice nada y nadie lo vive, pues el ser humano sigue buscando creer en algo. Eso trae como consecuencia que perdemos el espíritu reflexivo, perdemos el espíritu crítico, perdemos sensibilidad espiritual y perdemos también valores tradicionales que antaño eran una columna para nosotros. A los de nuestra generación, de la edad entre 50 y 60, todavía pudimos gustar esos valores tradicionales de la familia, de la patria, de la religión. Pero pareciera que hoy se han desvanecido, se han esfumado, o que hoy por hoy están en vías de extinción. Y si a eso añadimos, mis hermanos, ese ataque frontal de los grupos de poder para acabar con la unidad de la familia, con las sanas tradiciones religiosas, con la pérdida de una identidad particular como mexicanos,
para abrirnos a una identidad global, pues estamos en un grave peligro. Estamos en un grave peligro. En esto está la importancia, me parece, de este tema, hermanos. Y hay mucho que decir, pero no es mi interés cansarlos. Yo solamente quiero terminar esta meditación con un cuestionamiento que les quiero lanzar, así como para rumiarlo durante la semana. ¿Todavía tenemos la fe de Pedro o nos quedamos solamente en la duda de Pedro? ¿Todavía tenemos la fe de Pedro, la fe gloriosa, a pesar de su fragilidad seguía al Señor? ¿O nos quedamos con ese aspecto rústico, la duda de Pedro? Cada quien tiene una respuesta. Lo que sí digo, mis hermanos, que debemos de hacer una elección y como Él, también profesar y confesar nuestra fe en el último aliento de nuestra existencia. Pedro lo hizo y fue maravillosa la experiencia de fe que vivió. Ojalá que esto sea también para mí. Que Dios me dé la gracia, como a Pedro, de la perseverancia final y que muera pronunciando el bendito nombre, el suave nombre de Jesús, de José y de María. Si nosotros estamos siguiendo esta conferencia, creo que estamos aquí porque queremos seguir siendo fieles a la Iglesia, más allá de sus fragilidades, más allá de esos contrastes que encontramos en las informaciones, más allá de los errores que pudiéramos detectar en nuestros sacerdotes, o quizá en nuestros obispos, o quizá en el Santo Padre, no lo sé. Queremos seguir, a pesar de todo, como Pedro, siendo fieles a Jesús y a su santa doctrina, al depósito de la fe cristiana que la Iglesia cuida con tanto esmero. Queremos seguir asumiendo el reto de transformar nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra persona, en el presupuesto dado, que hermanos, todavía podemos cambiar las cosas, todavía podemos mejorar, mi familia puede mejorar, mi sociedad puede mejorar. ¿Qué estoy dispuesto por hacer? Necesitamos pronto otro gran Pentecostés que transforme nuestro entorno vital, que ayude a nuestro entorno familiar tan lastimado en nuestro tiempo. Necesitamos el soplo del Espíritu Divino que nos haga valorar la vida que tenemos y la vida que vivimos. Necesitamos el espíritu de testimonio que llevó a Pedro a asumir las exigencias de su fe cristiana y eso sí, a sellar con sangre, hermanos, con sangre, si fuera necesario, nuestro sí final a Jesucristo, Señor nuestro. Fin de la charla. Como es nuestra costumbre, me gustaría entablar una cierta comunicación con los oyentes, con aquellos que se conectaron. Si quieren presentar alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, estoy disponible para hacerlo. Si hay alguna duda, comentario. De lo contrario, simplemente hacemos una pequeña oración de acción de gracias y nos vamos, hermanos.
Voy a dejar que piensen un poquito. La plataforma de Facebook nos invita a que haya esa retroalimentación para que no sea o no resulte un monólogo. Así que, hermanos, me pongo en esa posibilidad de que ustedes participen. Bien, vamos a ver a confirmar si hay alguna preguntita por aquí. Vamos a ver. Aquí Lucy Moreno nos dice que como Pedro, la fragilidad humana nos hace fallar. Como Pedro podemos levantarnos. Miguel Ángel Garza pregunta si el Evangelio de Marcos ha sido influenciado por Pedro. Yo pienso eso, que una de las fuentes de Pedro de Marcos para hacer su evangelio fue precisamente el apóstol Pedro, quien se presume que le habrá pedido poner por escrito los dichos y hechos de Jesús y de darles una contextura que hoy conocemos como evangelio, género literario evangelio. ¿Qué otro hermano dice? Padre, para mejorar necesitamos más compromiso y responsabilidad de nosotros y en nosotros, en nuestra familia, la sociedad, seguro formando nos fortalece nuestra fe. Pues sí, es lo que intenté decirles, ¿verdad? Que es hermoso cuando en diferentes grupos podemos hacer pequeños compromisos. Así que nos dedicamos a las labores propias de nuestra familia, pero en el tiempo que Dios nos concede, podemos dar espacios también para el bien de los demás. Otra hermana pregunta, Padre, cuando falla Pedro al negar a Jesús, pide perdón a Dios. Ese es un dato curioso, porque no existe directamente una frase que diga, y Pedro, reconociendo que cometió un grave pecado contra Jesús, fue donde él estaba y le dijo, Jesús, perdóname porque te negué. No lo van a encontrar. Sin embargo, aquí hay algo implícito en la actitud de Pedro. Es decir, Pedro sabe que cometió una torpeza y hay maneras de pedir perdón por las torpezas sin que pronuncies una palabra. Y creo que ese es el caso de Pedro. Algunos hermanos se congratulan, les gustó el tema, en fin, gracias. Pido a Dios que aumente mi fe, ¿verdad? Bueno, pues muy buen sentimiento. Yo también le pido eso al Señor, ¿verdad? Nuestra humanidad nos traiciona, pero tenemos el sacramento de la confesión. Creo que no solo se trata de fe, sino que humanamente también tenemos que madurar. Por supuesto que sí, ¿verdad? Algunos hermanos han compartido, ¿verdad? Y les agradezco pues, todos estos elementos de diálogo.
Bien, hermanos, pues es un poco lo que algunos pudieron poner. No quiero alargar más el espacio por si alguien tiene que irse. Agradezco que se hayan conectado, agradezco infinitamente su participación y ojalá que este tema pueda abrir, como dije al inicio, espacios de reflexión y de planteamiento de ideas y que sigamos juntos reflexionando todos estos pormenores y llevarnos esa conciencia clara de que nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios y la Iglesia sigue a Jesús resucitado. Que esa sea nuestra experiencia de fe como la de Pedro y que Dios tenga misericordia de nosotros como la tuvo con él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les doy la bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes y los bendiga Dios misericordioso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La alegría de Jesucristo, Señor nuestro, sea nuestra alegría. Vayamos en paz. Que pasen muy buenas noches, hermanos.